Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos en guerra espiritual. Y no hablo del hecho de andar buscando demonios por cada lado. La idea es poder entender que en medio de una batalla espiritual, ya que tenemos un enemigo, la palabra de Dios dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos habla de cómo hay una batalla permanente que se libra entre dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de Satanás. Satanás piensa y lo cree de que puede derrotar a Dios, y en su orgullo y su ceguera, a través de la historia él intenta hacer esto, no solo en contra de Dios, sino también del pueblo de Dios. Aunque Dios reina sobrenaturalmente sobre el cielo y la tierra, Él le da a Satanás un poder limitado, y es importante estar consciente de que el sistema actual del mundo está contra los caminos de Dios. Se ridiculiza a Dios, a todo lo que es la Biblia, el estilo de vida de los hijos de Dios. Todo esto conforma también la lucha espiritual. Es importante entender que tenemos un enemigo que es poderoso y cruel, no tiene todo poder como Dios. Dios le ha dado ese poder limitado, sin embargo, es un ser angelical, un ángel caído, con toda una serie de capacidades de tal manera que a veces no nos damos cuenta de su crueldad, de su poder, y que nos ataca constantemente. Aunque algunos están cegados al hecho de que existe tal batalla, el Dios de la Biblia dice que la guerra ya ha sido ganada. Allí en la cruz, Jesucristo ganó la batalla contra Satanás. Esto no significa que Satanás no continúe actuando. Por el contrario, él sigue pensando que puede ganar a Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero, en definitiva, ¿qué es la batalla espiritual? Podemos definir a la batalla espiritual como ese conflicto que tiene Dios y Satanás. Satanás tratando de arrastrar a la raza humana a través del mundo, la carne y él mismo, con el propósito de evitar que los incrédulos tengan una relación personal con Jesucristo, es decir, que conozcan a Jesucristo como Salvador. Y aún también para anular la eficacia de los cristianos. Cuando la Biblia habla de que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, es justamente hacer ineficaz al Hijo de Dios, sin poder, sin la capacidad de vivir una vida sobrenatural, una vida dominada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es la batalla espiritual. Efesios 2:1-3 dice que Él os dio vida a vosotros, es decir, Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice la Biblia, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es la batalla espiritual.
nosotros nos encontrábamos en el reino de Satanás. ¿Por qué? Porque no teníamos poder para salir de allí, porque teníamos un velo en nuestros ojos espirituales, porque Satanás nos conducía y nos llevaba a través del mundo, la carne, nuestros propios deseos, para no conocer al Dios vivo y verdadero. Es muy importante conocer al enemigo, conocer cómo se mueve, saber cuáles son sus estrategias. Dice la Biblia que él genera artimañas, es decir, un plan para hacernos caer como hijos de Dios o para impedir que las personas conozcan a Cristo. Se cuenta que un hombre muy respetado y admirado como un genio militar, como era George Patton, su papel como general durante la Segunda Guerra Mundial sin duda fue protagónico. También se cuenta que en ese mismo tiempo había un enemigo que era el más temido, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel, cuyas tácticas astutas de guerra le ganaron el sobrenombre de zorro del desierto. El éxito de Rommel en el desierto implacable de África del Norte era del dominio público. Aún así, Patton lo condujo hasta la emboscada que llevaría la derrota a las tropas alemanas. Patton resultó ser más astuto que el zorro y logró cambiar el curso de la guerra para obtener la victoria de los aliados sobre Alemania. Pero ¿qué fue lo que ayudó a Patton a derrotar tan contundente enemigo? Cuando se le hizo esa pregunta en una entrevista, Patton se dirigió directamente a Rommel y dijo: «Conozco su libro». Patton había estudiado las tácticas de su enemigo, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Debemos conocer las tácticas del enemigo, pero es importante que sepamos que esas tácticas, ¿dónde las conocemos? ¿Dónde las vemos? En el libro de los libros, en la palabra de Dios. Por eso, en la medida que conozcamos la palabra de Dios, vamos a conocer cuáles son las estrategias de nuestro enemigo, a fin de poder obtener una victoria. A medida que estudiamos la Biblia, vamos a ir aprendiendo las estrategias que utiliza nuestro enemigo invisible Satanás. No solo él, sino también las huestes espirituales de maldad, como vimos allí en Efesios 6:12. Satanás no puede estar presente en todos lados, sin embargo tiene huestes espirituales, principados, potestades en diferentes lugares, demonios que intentan hacer que no se acerque a Dios o que tenga una vida cristiana en derrota. Pensemos por un momento en cuáles son esos enemigos que tenemos. Por un lado tenemos al mundo como enemigo. Esta palabra proviene de la palabra griega cosmos, que se refiere a la tierra o a los habitantes de ella. Estamos refiriéndonos al mundo cuando decimos de este sistema invisible de ideas, actividades y propósitos que Satanás tiene e impone y que va contra todo lo que es Dios y su gobierno. Entonces, cuando nos referimos al mundo, estamos refiriéndonos a ese sistema invisible, más allá de lo que es las estrellas y lo que vemos en la creación. Ese es un enemigo utilizado por Satanás, el sistema de ideas, actividades, propósitos. A esto se refiere. Un versículo que nos aclara este concepto es Santiago 4:4. Allí dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Ahí tenemos entonces, primer enemigo, el mundo. Pero en segundo lugar está la carne. Esta palabra es una palabra que en griego significa sarx. En algunos contextos, sarx se refiere al cuerpo físico. Sin embargo, cuando hablamos de carne, estamos refiriéndonos a vivir regidos por nosotros mismos en vez de ser dirigidos por Cristo. El poder del pecado, usted si recuerda Romanos capítulo 7, allí habla de cómo la carne actúa siguiendo sus propios impulsos. Actúa a través de la persona, ya sea salva o no, y se manifiesta cuando sigue sus propios impulsos y no los mandatos de Dios. Sí, Pablo decía: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo?». Es decir, el poder
que tiene la carne, el poder del pecado, no el cuerpo físico, sino esa naturaleza interior que uno tiene. En Romanos 7, 18 al 25, allí esta palabra se traduce correctamente como carne. Y como decía recién, fíjese el versículo 18, hablando Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces encontramos un primer enemigo que es el mundo, ese sistema manejado por él, de tal manera que nos induce hacia el pecado. Pero después está la carne, que tiene que ver con esa naturaleza que nos conduce hacia el pecado, que es estimulada por el pecado, de tal manera que, sea creyente o no creyente, siempre nos trata de dominar y alejarnos de Dios. Pero también está un tercer enemigo, que es el mismo Satanás, el mismo diablo. La palabra diablo viene del término hebreo satán, que significa adversario o enemigo. El diablo es el adversario supremo de Dios. Él es el que lidera las fuerzas espirituales de maldad. Y no es un concepto mitológico cuando pensamos en el bien y en el mal, en Satanás y en Dios. La palabra de Dios explica de una manera contundente cómo este adversario intenta alejar a las personas de su Creador. El diablo es ese ser angelical creado que nos cuenta la Escritura que se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo y recibió la tierra como reino temporal. Cuando hablamos de un demonio, estamos hablando de un espíritu malvado, un ángel caído, que decidió seguir a Satanás, aquel que es su comandante en jefe. Hubo un momento en la historia en la cual una buena porción de ángeles siguieron a Satanás en su rebeldía, y son lo que denominamos ángeles caídos o demonios, liderados por este comandante en jefe que es Satanás. Sí, los demonios siguen obedeciendo sus órdenes. Bien, hasta este momento entonces hemos tratado de entender que existe una batalla espiritual, una lucha espiritual, una guerra espiritual, que Satanás no está conforme con que las personas busquen a Dios, y entonces el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Ya esto hemos considerado. También hemos analizado cuáles son los tres enemigos que el creyente debe enfrentar cada día: la carne, el mundo y el mismo Satanás. Pero al mismo tiempo es importante entender que esta guerra espiritual, mientras estemos en esta tierra, va a continuar, pero llegará el tiempo en que Dios va a erradicar toda la maldad, va a juzgar a Satanás, a todos los demonios, y va a arrojarlos al lago de fuego, dice la Escritura. Ese será el fin de las primeras cosas y el comienzo de un nuevo orden. Tremendo. Pero mientras tanto, debemos coexistir en este mundo actual entre el reino de Dios, o aquella persona que intenta seguir a Cristo, conocer a Cristo en primer lugar, y luego tratar de obedecer a Dios, y Satanás y sus demonios, con el sistema mundano que trata de alejar a las personas del Dios verdadero, aún confundirla, colocándole toda una serie de filosofías y aún creencias religiosas, o aún conceptos anti-Dios, como puede ser la misma evolución. Entonces, coexisten y no podemos salir de esta situación hasta que Satanás sea lanzado al lago de fuego. Fíjese que allí en Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se dice que un ejército bien entrenado está preparado para luchar en tres frentes, como es el aire, la tierra y el mar. Bueno, los cristianos necesitamos prepararnos para responder en estos tres frentes. No es suficiente con conocer el enemigo. Como soldados bien entrenados necesitamos reconocer el peligro del mundo, pero también de la carne y del mismo Satanás. Debemos estar listos antes de que sobrevenga el ataque. Por eso, allí en Efesios 6 habla de que debemos estar firmes, y ahí nos habla de toda una armadura para colocarnos. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
En primer lugar tenemos el primer frente, que es la guerra con el mundo. El mundo nos incita a obtener su aprobación. Cuántos aplausos, cuánto necesitamos que la gente diga qué bien, qué buena persona, qué logros que tenés. Es como que constantemente el mundo nos incita a obtener su aprobación. Pero el mundo también nos tienta a conformarnos a sus parámetros éticos. Y mire, los medios de comunicación y todo aquello que está a nuestro alrededor intentan colocarnos una nueva ética, una nueva forma de ver las cosas, y es por eso que la sociedad va estableciendo cuáles son los parámetros éticos. Ya no es la palabra de Dios. Fíjese, el mundo entonces nos tienta a conformarnos a sus parámetros éticos, de tal manera que si la sociedad lo practica, entonces está todo bien. El mundo también nos tienta a aceptar su filosofía. Y mire, hoy en día hay sinfín de filosofías, todas contrarias a Dios, a su palabra, a lo que Él estableció. Filosofías huecas, llenas de humanismo, tratando de ensalzar al hombre y hacer su propia voluntad. El mundo nos tienta no solo a aceptar su filosofía, sino que el mundo nos atrae para buscar su riqueza. Pareciera que no hay otra cosa más importante para hablar hoy en día que los logros que uno tenga, que las casas que uno compre, que los vehículos, que las cuentas y que la bolsa y las acciones. Bueno, el mundo nos atrae para buscar sus riquezas. Pero mire, la riqueza y la gloria es como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed usted tiene. El mundo nos incita a buscar su poder. Aún Satanás mismo le dijo a Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. El mundo nos incita a buscar su poder, nos induce a cuestionar la palabra de Dios, nos tienta a avergonzarnos de Cristo, nos incita a considerar la fe en Dios como una locura. Sí, por eso la Escritura dice allí en 1 Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, esto es parte de la lucha que tenemos entonces en esta guerra espiritual. La guerra con el mundo, tratando de colocarnos e impregnarnos de su filosofía, su poder, sus riquezas, sus parámetros. Bueno, este es un primer flanco a tener en cuenta. Pero también está la guerra con la carne. Hablamos de situaciones como la inmoralidad sexual, la impureza, la borrachera, los pensamientos malvados. Cuando nos referimos a la carne, estamos mencionando lo que es la fornicación, las orgías, la idolatría, la brujería, el odio, la malicia, el homicidio, el robo, los celos, la ira, los engaños, la arrogancia, las divisiones. Bueno, cuántas cosas representan lo que es la carne. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, y va detallando varias de las cosas que ya mencionamos, y termina diciendo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también el mismo Señor Jesucristo en Marcos 7:21 habla de una gran verdad, y es que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, y vaya enumerando todas las cosas que menciona hasta el versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, de tal manera que cuando hablamos de la carne estamos refiriéndonos a esa vieja naturaleza que trata de conducirnos hacia el pecado y caer derrotados en esta batalla espiritual. Pero en tercer lugar, dijimos de que hay distintos flancos para cuidarse en esta guerra espiritual. Vimos de el mundo, la carne, pero también esta guerra contra Satanás. Mire, hay dos formas en las cuales ataca a Satanás. Una manera externa a través de la opresión, pero también
a través de una manera interna como es la obsesión. Los ataques satánicos externos, es decir, la opresión, trabajan sobre el alma y el cuerpo, confunden las emociones, amenazan la mente, van debilitando la voluntad y van afligiendo el cuerpo. Qué tremenda opresión que puede realizar Satanás como enemigo en esta guerra espiritual. Allí Job, en el capítulo 2, versículo 7, dice: «Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza». Entonces, Satanás puede atacar el alma y el cuerpo a través de la opresión, pero también dijimos de la obsesión, esto es, aquellas fortalezas satánicas internas. Pueden ser pensamientos que nos ofuscan, pueden ser acciones compulsivas, o fobias, o adicciones. Todas estas cosas pueden ser parte del ataque satánico en contra de las vidas. Pero también quiero mencionar el concepto que la Biblia habla de posesión, del control satánico. Es decir, cuando ejerce una tortura mental, un temor crónico, convulsiones, cambio de voz, estados catatónicos, poderes psíquicos, cuando existe una fuerza sobrenatural, cambios repentinos de personalidad, sueños violentos, pesadillas, ese apego antinatural a objetos de ocultismo, hablar lenguajes desconocidos, es abruptos de ira descontrolada, pérdida de control del movimiento corporal. Bueno, todas estas cosas pueden llegar a ser parte de una posesión demoníaca. Es importante aclarar acá que algunos de estos síntomas pueden deberse a un problema psicológico que necesita una atención médica, de tal manera que lo primero es descartar que no existe ningún tipo de problema ni psiquiátrico ni psicológico, pero al mismo tiempo debemos darnos cuenta de que Satanás puede actuar internamente y poseer personas. La Biblia nos menciona esto. ¿Se acuerda de este hombre que vivía en los sepulcros? Dice la Biblia que al llegar el Señor Jesucristo a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Sí, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón corre constantemente el riesgo de poder ser poseído por Satanás. No son cosas solamente para asustar, son cosas que la Biblia lo menciona, de tal manera que debemos examinar si Cristo está en nuestro corazón. Si Él está en nuestro corazón, Satanás no puede poseer, porque no puede vivir el Espíritu Santo y Satanás juntos. Pero si usted es un hijo de Dios, puede ser oprimido, puede ser presionado por Satanás. Sin embargo, no puede ser poseído. En la Biblia nunca se dice que un verdadero creyente estuviera poseído por un demonio. Parece que sí fueron oprimidos, mas no poseídos. Los creyentes genuinos han sido rescatados del dominio de las tinieblas de Satanás, dice la Escritura, llevados al reino de la luz. De tal manera que, como dijimos, la presencia del Espíritu Santo morando en la vida de los hijos de Dios es prueba que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Vamos a continuar en el próximo programa hablando sobre lo que es la batalla espiritual. Sin embargo, es importante entender lo que dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero mencionarle que la batalla comienza en la mente. Primero un pensamiento, una mentira del mundo, de la carne, de las influencias satánicas, va penetrando en la mente. Y allí es donde se toma la decisión consciente por parte de la voluntad de aceptar o rechazar tal pensamiento. Ese pensamiento se convierte luego en un hábito cuando decide de manera continua manejar, regir sus acciones por él. Es allí como se edifica una fortaleza, cuando se vuelve un comportamiento arraigado que no puede controlar. Por eso es importante llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Usted debe evaluar de qué lado está
en este tiempo? Es decir, ¿usted pertenece a las filas del ejército de Dios o está enceguecido por lo que es el sistema del mundo, de tal manera que su vida se construye en base a las cosas que no son trascendentes, a las cosas que van cambiando? Mire, las riquezas, el poder, la popularidad, todo eso tiene muy poca duración. La Biblia dice que Satanás es como un ladrón que viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, de tal manera que si usted no tiene a Cristo, lamentablemente tengo que decirle que está manejado por este sistema que lo maneja Satanás, de tal manera que usted construye para las cosas que van a perecer, que van a terminar. Su vida debe ir más allá. Dios ha planeado cosas hermosas para usted, y sobre todas las cosas, Él ha planeado darle vida eterna, darle una entrada al cielo, darle una vida abundante, que no significa no tener problemas, significa tener una relación íntima con Él. Ahora, le pregunto, ¿usted pertenece a Jesucristo? ¿Usted conoce a Jesucristo como Salvador? Porque si todavía nunca tomó esta decisión, quiero decirle que sus ojos espirituales están cegados, que no ha comprendido lo que es tener la paz de Dios, que no ha entendido que su situación es alejada de Dios, separada de Dios, y nunca va a poder tener la paz de Dios. Jesucristo vino para darle vida. Jesucristo vino a morir en una cruz y derramar su sangre por usted, para que usted pueda salir del reino de Satanás y ser trasladado al reino de Jesucristo. ¿Qué decisión va a tomar en este tiempo? ¿Va a continuar viviendo una vida opaca, una vida llena de sinsabores, una vida sin la paz que Cristo ofrece? Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si esa es su situación, le invito a venir a Cristo y recibirle como Salvador. Y si usted es un hijo de Dios que ha sido absorbido por el mundo, por el sistema, de tal manera que su meta está en las cosas pasajeras, quiero decirle que un día va a tener que estar delante del tribunal de Cristo y va a tener que dar cuenta de una vida malgastada. Hoy es el tiempo en el cual usted puede tomar las armaduras de Dios, fortalecerse en el poder de su fuerza, de tal manera que pueda atravesar este tiempo de la vida, pero luchando en esta guerra espiritual, con el objetivo de obtener una victoria, no solo para usted, para su familia, sino para que otras personas conozcan del amor de Dios. Que Dios le bendiga y que pueda tomar buenas decisiones al entender quién es nuestro enemigo, pero que estamos del lado de la victoria, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparaelcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.